Muchas veces aquí comienzo los videos diciendo, oiga, lo de hoy es la tapa. Esto es la tapa. Y a la semana siguiente, oiga, pero es que lo de hoy es la tapa. Y pasan los días, pasan y oiga, definitivamente, lo de hoy es la tapa. Por cierto, por allá me están regañando por las tapas. Pero es que lo que pasó con la Flip sí es la mamá de las tapas. Bienvenidos una vez más a Noti Petroski, que como siempre ya lo saben, viene cargadoski. Ayer en el Noti Petroski precisamente Gustavo Petro le enviaba un mensaje a la Flip que él se iba a defender, que él no se iba a callar, y estábamos esperando a ver qué reacción tomaba este organismo que también ya sabemos manejado por esa gente, lo típico. Y oiga, no sorpresa, pero sí definitivamente son unos. ¡Esta sucesión de idiotas! Miren lo que le contestó a Gustavo Petro la Flip, y no solo en X o en Twitter, sino también en su página web. Llama la atención la forma incluso como se refieren al presidente en otras ocasiones, como decían el presidente Iván Duque, el presidente a Petro, así, Petro. Se tienen con el derecho de, así, con esa forma nomás de decir Petro. ¡Ey! Que están hablando es del presidente del país. Miren lo que pasó con la Flip. Esto es lo que publica la Flip en su cuenta de X, de Twitter, de como se llame. Por ahí vi que la X la están convirtiendo en pajarito. Vamos a ver si al final vuelve a revivir el pajarito. Vea lo que publica. Dice Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, comunicado Flip, en al menos 6 tweets el presidente. Aquí dicen el presidente Gustavo Petro. Y vamos a la web. Acusaciones de Petro contra Caracol deterioran el debate público sobre la financiación de su campaña. Las diferencias, ¿no? Bueno. Entonces dice la Flip. En al menos 6 tweets el presidente Gustavo Petro calificó como calumnia una publicación de Noticias Caracol que revela cómo un narcotraficante extraditado y reincidente apoyó su campaña presidencial en Yopal, Casanare. ¿Perdón? O sea, según esto, ya lo da por hecho. ¿Esto qué? ¿Esto qué es? Véanlo cómo lo pone. Calificó como calumnia una publicación de Noticias Caracol que revela cómo un y dice así. Y acá citan el tuit de Gustavo Petro que dice: para publicar la calumnia contra mi compañía, Noticias Caracol tuvo que sustituir los directivos oficiales de la campaña en el Casanare por personas que nunca lo fueron. Sustituyó mentirosamente a nuestra coordinadora Sonia Bernal por una que no conocemos llamada Sonia Navarro. Cambió la sede oficial del pacto del núcleo urbano a una casa en una vereda. Dijo con falsedad predeterminada que un mafioso hizo parte de la campaña cuando públicamente Colombia Humana lo rechazó en 3 ocasiones. Incluso en documento público firmado por la Junta Nacional de ese partido, no quiso preguntar a la campaña para elaborar la nota calumniosa que le había dicho que nunca realicé manifestación en Yopal y nunca entrevistó a mis directivos de la campaña en Casanare para averiguar la verdad. Solo le hacen caso a la misma fuente de la revista, que aunque está al interior del Estado, no tiene otro propósito que el derribo del gobierno para impedir una nueva fiscalía que acabe con la corrupción. La solicitud de rectificación hecha en las horas de la noche después de publicar la nota calumniosa no fue atendida por el noticiero. Ese es el tuit que puso Gustavo Petro y que cita a la Flip. Continúa. Gustavo Petro acusó al medio de emitir noticias completamente falsas y de tergiversar información para desprestigiar a su campaña. Esto hace eco a su acusación de la presunta participación de los medios en lo que él ha denominado un golpe blando en contra de su gobierno. No lo dice Petro, lo decimos todos. Lo decimos todos, lo que se está originando y internacionalmente se está hablando ya de ese golpe blando. Aquí en España he escuchado ese tema, esa palabra, golpe blando. Así que la publicación de Noticias Caracol es de alto interés público. Miren la forma, porque trata de la financiación de campañas electorales, lo cual debe regirse por el principio de máxima transparencia. Transparencia. En cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el presidente debe ser garante de la libertad de expresión y de información. Al anunciar acciones judiciales contra el medio, el presidente Petro se aleja de cumplir con esas garantías y promueve un ambiente intimidatorio. Entonces, se quede callado. Nos tiene que quedarse callado y que no. Ahí sí, cuando
cuando avisa, cuando informa que va a tomar acciones judiciales, eso ahí sí no se puede, ¿no? ¿Cómo es que dice? Al anunciar acciones judiciales contra el medio, el presidente Petro se aleja de cumplir con esas garantías. Pero es que esta gente de verdad, oiga, todos son igualitos, ¿no? Todos, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota? Ojalá aquellos que todavía los siguen apoyando, y les diré, y lo diré, todos los videos, se den cuenta, ya sabemos, ¿no? Que los mismos directivos de la FLIP, de eso, escriben en Semana, escriben en Cambio, escriben por ahí, en varios medios también, y esos son los que vienen a emitir ahora juicios. Hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro para que, así como ha asegurado que no interferirá en las investigaciones, mira cómo, o sea, era la forma como ya va esta gente, con qué derecho vienen a decir acá, a nombrar ahora a Nicolás y el caso de Nicolás. Des en cuenta el engranaje. Hacemos un llamado, esto es ilegal, totalmente ilegal. Podían hacer la mención, pero no decir directamente lo que dicen. Hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro para que, así como ha asegurado que no interferirá en las investigaciones judiciales sobre la financiación de su campaña, también permita el libre flujo de información. Estos son atrevidos. Es que deberían denunciarlos también. Esto debe tener un tipo de denuncia. Ellos no pueden venir a hacer juicios de nada. ¿Cómo que van a nombrar que judiciales sobre la financiación de su campaña? ¿Cómo así? O sea, ¿estos quiénes son? Están asegurando que, primero, en el primer trino, aseguran prácticamente que lo del narcotraficante fue cierto, habiendo Petro y Colombia Humana Casanare demostrado cómo son en realidad las cosas, los intentos de infiltrar la campaña, y que por todo lado estaba bloqueado. Cambiaron el nombre de Sonia, lo vimos ayer en el Notipetrovsky, cambiaron la gente, montaron una, o sea, es que, y entonces, y acá dice, de igual manera, como líder de su colectividad política, rechace las estrategias coordinadas de desprestigio en redes sociales contra medios y periodistas, como el impulso de hashtag Caracol Miente, replicada varias veces por el integrante del pacto histórico. Caracol miente, y aquí lo decimos, Caracol miente. Es que, ¿se dan cuenta? ¿Cómo salen a defender al patrón? Todo es por defender al patrón. Tocaron al patrón. El artículo no lo voy a leer, simplemente hice mención aquí, como dicen en ese tono despectivo, acusaciones de Petro contra Caracol sobre la financiación de su campaña. Esto está en la página web. Definitivamente. Bueno, ¿y qué? Gustavo Petro, ¿qué pasó? Pues contestó, y bien que haya contestado, señor presidente. Siga trinando, siga publicando en X, como sea, pero siga. Vea la respuesta de Gustavo Petro, que estuvo maravillosa. Señores FLIP, el presidente de la República, como ciudadano de Colombia, goza de derechos fundamentales, igual que los demás ciudadanos y ciudadanas. Comienza la respuesta de Gustavo Petro. Uno de ellos es el derecho al buen nombre. La información de Caracol Televisión fue calumniosa. El canal afirmó que me habían financiado, afirmaron que no. El canal dijo que eran directivos de Colombia Humana, resultó que no eran. Y que al querer vincularme con la financiación de un narco, negado por su propia esposa, terminó construyendo una mentira contra mi buen nombre. Pedí, como la ley lo exige, una rectificación, y no quiso la cadena. Por tanto, corresponde usar los procedimientos legales para defender mi buen nombre y el de toda una colectividad política que fue calumniada. Cada vez que sea calumniado, no me callaré. Pediré la rectificación y, en caso contrario, usaré los otros procedimientos que la ley colombiana permite. Atentamente, Gustavo Petro. Gústeles o no les guste.
Pues así tiene que ser, con Caracol y con cualquier medio. Y eso no es amedrentar, no señor. Informen las cosas como son. ¿Por qué esos medios no informan las cosas positivas? Ayer lo vimos también en el Notipetrovsky. Hablábamos de que una señora en un barrio ricachón, en Cabecera, en Cañaveral, en Rosales, en Santa Bárbara, en Chapinero. ¿Qué pasaría si viera en un noticiero Caracol las noticias de que la educación es gratuita, de que todo lo que se está haciendo, lo que vimos en Suárez, Cauca, eso, ¿qué pensaría esa señora? ¿Será que diría, oiga, el guerrillero? Ahí queda esa duda. Pues reacciones también obviamente ha tenido. Recurrimos a los abogados y a los que nos gusta. Ojalá fueran nuestros abogados, en que, bueno, esperamos no necesitar de abogados nunca, ¿no? Pero pues nunca se sabe. Romarosa, el gran Romarosa. En mi opinión, Ricardo Calderón de Noticias Caracol tiene rabo de paja y amistades muy dudosas, comenzando por un candidato a la alcaldía de Bogotá y un ex vicepresidente al que el gobierno le cortó las alas. Eso lo deja Romarosa. María Paula, ella es la jefe de prensa ahora del gobierno. Me encanta María Paula. Me encanta su labor, todo lo que ella, la forma como ella, me gusta. María Paula Fonseca dice, entonces cualquiera hace una reunión, la llena de pancartas y resulta ser parte de la campaña. No señores, esto no puede ser así. ¿Qué control puede tener un candidato o una campaña sobre la ciudadanía que libremente manifieste que acompaña al candidato? Que alguien apoye un candidato, ¿lo hace parte de su campaña? Ella pregunta a María Paula y pues tuvo respuesta y así son. Mire la respuesta, esta respuesta y por eso lo traigo. Ah, pero Iván Duque lo criticaron por mucho menos que eso. Sin una sola prueba. Y sin una prueba siquiera y no lo bajaban de ñeñe política. Entonces, ¿qué? La ley del embudo, pues cosechen lo que sembraron. Esta es su escuela. Disfruten. Así son. Y por acá le contestaron pruebas. Vea, aquí lo que tienen son pruebas. Pero, y ese es el común denominador. Esa gente es la que necesitamos que se dé cuenta. Pero, pues claro que con esa forma, pero es labor difícil. Pero ahí está. Ese es el verdadero problema. Es que no es que si hay investigaciones sobre financiamientos ilegales bien estructuradas con todas las pruebas, pues, hombre, por favor, publíquelas, seremos los primeros en que divulgaremos eso. Pero eso así, pegado con babas, como dijo ayer Cielo en un tuit también que envió. Pegadas con babas, esas son las estrategias. Y dejamos eso al lado porque Gustavo Petro trinó y ha seguido trinando y esa es la razón del Notipetrovsky trinando, publicando en X. Dejamos atrás ese temita que todavía va a tener cola, seguro que todo esto va a traer cola y veremos a ver qué pasa. Y si no, pues que se denuncie a la FLIP también. ¿Qué pasa? ¿No se pueden denunciar a la FLIP? No sé, seguro que no pasará nada, pero pues alguna acción legal, sobre todo con esa forma de una vez emitir juicios. De una vez dar por asegurado los hechos que ni siquiera están comprobados. Entonces, pues a denunciar. Equipos jurídicos no se pueden quedar quietos. Y ya que se toma este primer paso, pues a seguir. Y como lo digo, la señora esa calladita, cuidadito que no sea que también toque meterle su denuncia. Y eso no es amedrentar. Eso para nada es amedrentar. Entonces muy bravos porque colocaron el hashtag Caracol miente y cuando coloca Petro guerrillero, Petro, esos hashtag ¿qué? Y también retrinados por ellos. Que ellos mismos muchas veces son los que lanzan los hashtags. La señora esa, muchas veces. Muchísimas veces. Entonces, ese es otro temita. Los medios de comunicación en Colombia. Y que no es dictaduras ni nada de eso, que tienen que... No. Pero sí tiene que haber un control. No puede ser la libertad de expresión una forma de excusarse para soltar cualquier canallada, porque lo que ellos están haciendo y lo que hicieron fue una canallada. Por ahí tengo un trino, lo leí, un trino que hablaba de que Caracol el día de ayer emitió un reportaje con las personas que en realidad formaban parte de la campaña. ¿Sí? Esa fue la desmentida, pues.
Pero ¿por qué eso no lo hicieron al principio? ¿No se supone que eso es lo que se debe hacer? Yo no soy periodista, pero sé que uno tiene que averiguar las fuentes antes de salir a soltar la boca en un medio. Aquí somos un canal. Pero esa gente con un poder de esos medios de comunicación sueltan y se supone que son estudiados y son nefastos. Nefastos de verdad. Nefastos para esa profesión de periodista que tan digna es, tan reconocida, ¿no? Periodistas como Guillén, por ejemplo, toda su vida. Y me encanta, que también me encanta la publicidad, pero esos periodistas que se hacen llamar periodistas, vea. ¿Y por qué es? El patrón. No se les olvide que les tocaron el verdadero patrón. Entonces, Gustavo Petro habló del patrón, y del patrón pues ya se había hablado antes, y ayer sacamos un pedacito de una intervención en una plenaria del Senado, pero él mismo publicó el pedacito que lo estuvimos buscando, y allá en el canal de Gustavo Petro está el pedazo de 14 minuticos, no se me vayan a ir porque es interesantísimo. El debate de Odebrecht, la intervención de Gustavo Petro, es para no perdérsela. Ahí sí, como sale ese gif de Michael Jackson comiendo maíz pira, pues es perfecto porque cómo se los cantó así de frente. Entonces, el trino que dice Gustavo Petro: durante mi debate de Odebrecht, cuando era senador, denuncié el contrato de estabilidad jurídica firmado para beneficiar la Ruta del Sol, el cual fue propuesto por el abogado del Grupo Aval, que después fue fiscal general. Y donde además se movieron más de $3 millones para pagar coimas y ser aprobado. Con nombres propios mostramos quiénes están involucrados allí. Esta es la historia del soborno por el contrato de estabilidad jurídica del Grupo Aval Odebrecht. Quien firma el contrato de estabilidad jurídica: Javier Hernández, viceministro de Hacienda, estructurador del CID en la alcaldía de Samuel Moreno, amigo de Luis Alberto Villegas de Inversiones Profesionales, acusado de recibir sobornos en Tunjuelito Canoas, cuya esposa del Centro Democrático le entrega recursos a todos los concejales de Bogotá. El comité que toma la decisión, el delegado de Mauricio Cárdenas, delega a Hernández, viceministro, el delegado del ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados, al ministro de Transporte, Miguel Peñalosa y Cecilia Álvarez, y el director del DNP, Mauricio Santamaría Salamanca. Lo curioso, lo firman el 31 de diciembre de 2012 a la medianoche. Ese detallito no lo sabíamos. No sabíamos ese detalle. Qué bellezas, ¿no? Vamos a escuchar a Gustavo Petro, que está de chupete, como dicen. Bien, después aparece en nuestro cuadro, aparece un segundo momento de sobornos, año 2012. Estamos en el gobierno, el primer gobierno de Santos. Es el contrato de estabilidad jurídica, poco publicitado, no se da en el sector transporte, obviamente se da en el sector del Ministerio de Hacienda. Y este es un tema que a mí me ha llamado profundamente la atención, porque aquí por primera vez es que aparece Néstor Humberto Martínez. Esta carta, que no sé si se pueda pasar por la... Es la propuesta de Néstor Humberto Martínez. Él mismo la redacta, la firma. Aquí está su firma, Néstor Humberto Martínez. La fecha es 26 de febrero del 2010. Y lo que pide el señor Martínez Neira al señor Marco Jarasic, que es el representante legal de la concesionaria Ruta del Sol en ese momento, SAS, que ya tiene el contrato 2012, es que le permita trabajar con ella. Habla de su equipo de asesores, de la naturaleza de la gestión, las inversiones y gastos que tendría que hacer. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Presentar una propuesta de estabilidad jurídica. Él quiere ser empleado o contratista de la Ruta del Sol, consorcio Odebrecht Sarmiento. Aquí no es del Grupo Aval, es del consorcio Odebrecht Sarmiento Solarte. Pero él quiere
asesorarlos, construir la estrategia de estabilidad jurídica. ¿Qué es eso de estabilidad jurídica? Que es un tema que tuve en discusión aquí en este Congreso. Es una fórmula que le permite a las empresas ir a un comité en el Ministerio de Hacienda para cubrirse del riesgo de que el Congreso de la República en los años sucesivos le ponga más impuestos a través de reformas tributarias generales, no a esas empresas. Entonces esas empresas que quieren hacer eso, hacen un contrato de estabilidad jurídica con el Ministerio de Hacienda, establecen una fórmula y esa es la que los cobija durante años, 7 exactamente, para guarecerse de que el Congreso de la República en alguna ley de reforma tributaria les aumente los impuestos. Es decir, los impuestos que crea el Congreso son para todos los que allí diga, menos para los que han firmado esos contratos, que son 63 empresas. El gobierno de Santos al final suspendió el mecanismo, pero la única empresa en las concesiones viales que ha tenido un contrato de este estilo es Odebrecht Sarmiento. Y es bastante abusivo. ¿Por qué? Porque es que una concesión la entrega al Estado a través de una licitación que ya tiene las condiciones del riesgo para los que participan en la concesión. Una vez lo gana, asume las condiciones que se pusieron en los pliegos. Al hacer a posteriori un contrato de estabilidad jurídica, le están mejorando completamente las condiciones del equilibrio del contrato a favor del particular, la rentabilidad del negocio, que cualquier otro competidor en las licitaciones diría: esta es una competencia desleal, porque no nos dijeron previamente que nos iban a bajar los impuestos, y sobre esa base es que se compitió en la licitación. Aún es más absurdo porque lo que encontramos en el caso de Odebrecht Sarmiento es que le rebajan el impuesto. Yo tenía en mi concepción de congresista de la época la idea que el contrato de estabilidad jurídica era a partir del momento cero, con los impuestos que estaban en el momento, y cubrirse de aumentos de impuesto a posteriori. Pero lo que hemos descubierto aquí es que el comité evaluador que hace esa decisión de aceptar el contrato, integrado por varios funcionarios del Ministerio de Hacienda, es que le rebaja los impuestos que la ley ya había creado. ¿Qué pasó exactamente con este contrato de estabilidad? Que al señor Néstor Humberto Martínez, que ha hecho la propuesta de presentar el contrato y hacerlo a favor de Odebrecht, efectivamente el señor Marco Harasik le responde y le dice que acepta, que le paga 30 millones de pesos mensuales como sueldo y que si tiene éxito le paga 50 millones más a título de comisión de éxito, y firma Marco Harasik. Es decir, que el actual fiscal general es el que propone la fórmula para beneficiar el consorcio como abogado del consorcio. ¿Y qué sucede del lado del Estado? Que en el año 2011 el Ministerio de Hacienda le ha negado a la Ruta del Sol, al consorcio, el contrato de estabilidad jurídica. Se lo ha negado, no tiene éxito, ha dicho que no. En ese momento el ministro de Transporte creo que era Cardona, si mal no recuerdo. Pero de acuerdo a las confesiones, sabemos que hay 3 millones de dólares que están puestos a través de contratos ficticios para sobornar y lograr un contrato de estabilidad jurídica. Aquí ya está actuando Otto Bula.
Esto ya es una confesión de Otto Bula, pero no ha sido investigado por la Fiscalía. Esta parte de los sobornos no tiene investigación. Y el actuante jurídico para proponer es el fiscal general de la Nación actual. ¿A quiénes le pagarían esos 3 millones de dólares que la Fiscalía no quiso investigar? Pues nos pusimos a investigar cómo fue el tema del contrato de estabilidad jurídica y encontramos que quien firma el contrato se llama Javier Hernández. Es el viceministro de Hacienda del gobierno Santos en ese momento. Javier Hernández había sido el estructurador del SITP en el gobierno de Samuel Moreno. Yo no quise continuar el contrato de él. Él renunció cuando yo llegué a la alcaldía. Y tiene una amistad estrecha con quien era su responsable en ese momento en la administración Samuel Moreno, que es el señor Luis Alberto Villegas. Se acusa a Luis Alberto Villegas de haber recibido sobornos para la adjudicación del contrato Canoas-Tunjuelo, que es de Odebrecht. Luis Alberto Villegas aparece precisamente en la confesión, llamémoslo así, o en los informes más bien, porque estos eran los informes del controller, ¿me permites? Pisano. El señor Luis Villegas está en la empresa Inversores Profesionales y ha recibido un monto de recursos de aproximadamente 4.000 a 7.000 millones de pesos para sobornar. Hemos detectado que su esposa en esta empresa le entrega recursos a todos los actuales concejales del Centro Democrático en el Consejo de Bogotá, porque ella es militante del Centro Democrático. Villegas era funcionario de Samuel Moreno. Línea de investigación. Javier Hernández trabajaba para Villegas en la Secretaría de Movilidad como estructurador del SITP en Bogotá, y es Javier Hernández el que precisamente firma el contrato de estabilidad jurídica con Odebrecht después que el Ministerio de Hacienda lo había rechazado. Es decir, aquí aparece en la confesión que hay 3 millones de dólares de soborno. El Ministerio de Hacienda había rechazado el contrato de estabilidad jurídica y después revierte la decisión por petición de Néstor Humberto Martínez y le otorgan el contrato de estabilidad jurídica a Odebrecht Sarmiento. Es decir, el señor Néstor Humberto se gana 50 millones de pesos adicionales porque tuvo éxito. Lo que no sabemos es si él sabía, pero después sí supo, antes de ser fiscal, que ese éxito que él obtuvo, lo obtuvo porque habían entregado 3 millones de dólares de sobornos para que se aceptara el contrato. ¿Y en qué consistía el contrato de estabilidad jurídica? Que a partir de ahí, en 7 años, de las utilidades del consorcio Odebrecht Sarmiento en la Ruta del Sol, solo pagarían como impuesto de renta 4.38% de su renta líquida gravable neta, la base gravable del impuesto. Ustedes que están discutiendo aquí, la mayoría, muchos, la reforma tributaria actual, todo este tema de discusión actual de si el IVA a la canasta básica familiar y si se eleva o no se eleva el impuesto de renta de las empresas. Ustedes saben que es una empresa pagando un impuesto de renta de 4.38%. Les apuesto que la secretaria de la Comisión Primera, a través de su sueldo, paga más retefuente
de su salario como trabajadora, como empleada, que todo el consorcio de Odebrecht, 4.38%. Ahora, ¿cuál era la ganancia de Odebrecht? Un economista podría hacer el cálculo a 7 años de utilidades esperadas del consorcio, aplicarle la tasa impositiva de renta de acuerdo a la ley y aplicarle 4.38, traer todo eso a valor presente y le daría una ingente cantidad de recursos que el Estado dejaba de recibir y que lo logra Odebrecht y Sarmiento simplemente sobornando funcionarios del Ministerio de Hacienda con $3 millones. Ahora, ¿qué comité? ¿Quiénes eran los del comité que tomaban esa decisión y que tomaron la decisión en favor de Odebrecht? Miércoles. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que al parecer delegó en Javier Hernández. El ministro de Comercio, el señor Díaz Granados, o su delegado. El ministro de Transporte, que para la fecha fueron 2. Miguel Peñalosa, que también aparece en la confesión hecha por Otto Bula, como uno de los grandes artífices de la política de lobby y de entrega de sobornos de Odebrecht, y la señora Cecilia Álvarez. Ambos tienen en el proceso de discusión y de reversión de la decisión del Ministerio de Hacienda de negativo en positivo un papel, y el director del Departamento Nacional de Planeación, el señor Mauricio Santamaría Salamanca. Esto no ha sido investigado por la Fiscalía, no quiso, y se entiende. Si es que el que propone la acción pública es el abogado del consorcio, que es el actual fiscal general de la Nación, ¿cómo va a investigarse a sí mismo? Con unos sobornos. Ahí está, bastante claro. Un pedacito, un fragmento de ese debate, 14 minutos que publica el propio Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Escuchamos nombres, exministros, 1, 2, 3 ministros, planeación. Por eso no les gusta Gustavo Petro. Por eso tampoco les gusta, porque aparte les ha tocado los cataplines. Y bien, y miren, siempre tiene la razón. A propósito, ñapitas, como siempre traemos aquí en Noti Petrovsky, en los videos aquí en Colombia con C, pues Gonzalo Guillén, que lanzó un trino y respecto a la edición del periódico El Espectador del 13 de agosto, dice Gonzalo Guillén: en la edición del Espectador de hoy no existe ni rastro la condena de Estados Unidos al grupo Aval por corrupto. Esperaba encontrar algo, pero no hay ni una mísera letra. Eso lo dice Gonzalo Guillén. Ni una mísera letra a algo tan gravísimo. Eso sí, claro, eso sí tenía que estar en primera plana. Gracias, guerrerotas. Y ñapitas, fiscal, que no se quiere que se nombre, que Gustavo Petro nombre la terna, que tal, que bueno. Pues Gonzalo Guillén, ya lo hemos expuesto en varios videos, primero no está de acuerdo y segundo, él dice esto: la tesis planteada en la Corte Suprema de Justicia para devolver la terna para Fiscalía Colombia consiste en que así como está con 3 personas del género femenino, no cumple con la igualdad que ordena la ley y la elección que se haga de ella pronto se caería. Y pues sí, hay razón, tienen razón. Entonces también, vamos a ver entonces qué pasa también con esta terna, porque en parte a esto que dice la Corte, la tesis planteada por la Corte y que dice Gonzalo Guillén, es verdad, la igualdad de género. Entonces, esperemos a ver. Lo que sí esperamos es que se escoja la mejor persona, no a la que les vaya a tapar, a que les siga tapando, como vimos Gustavo Petro como denuncia a este Néstor Humberto Martínez, nefasto Martínez, nefasto. Qué pesar del maestro Salustiano Tapias. Yo, amante del chinche, yo por ahí en un canal de YouTube hace mucho tiempo, pues no hace mucho, subí todos los capítulos del Chinche. Si alguien los quiere ver, coloquen Chinche Ultrahumano
Y ahí sale en todos los capítulos del Chinche, ahí sale el maestro Taverita. Qué pesar, qué pesar, qué pesar de esta gente. Y ese Néstor Humberto, ¿qué? Ese no va a pagar nada. Ese va a pasar de inocente o se va o ya se fue o... Oscuros fiscales. De razón que no quieren que Petro nombre algo. Y sigo con todo esto. ¿Qué fiscalía, qué rompecabecitas, qué fiscalía? Esa fiscalía tiene que acabarse. Eso, que blindarla, nada. ¿Ah? ¿Vieron eso que acaba de decir Gustavo Petro? Lo que lo dijo en el 18 y que siempre lo ha dicho. Antes el DAS y ahora la fiscalía. ¿Qué se va a salvar de esa fiscalía? ¿Qué se puede salvar de esa fiscalía? Ni el logo, ni el nombre, nada. Lo que inspira es miedo, terror. Ir a poner una denuncia y que termine denunciado o quién sabe qué. Grave que ese organismo todavía piense continuar. Y hablando de fiscales y fiscalía y tal, pues Angélica Monsalve, la fiscal de Hierro, dice: la libertad de prensa debe ejercerse teniendo a la verdad y a la dignidad humana como pilares. Benito Juárez dijo: entre los individuos, entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El periodismo pendenciero destruye sociedades y naciones. Ponderación. Sociedades y naciones. Y si no paramos, esto va a terminar mal. Esto va a terminar mal. La gente se va a cansar también de que tampoco puede ser que ataquen al gobierno por querer cambiar. Por eso es que no les gusta, ya lo hemos visto, ya nos hemos dado cuenta. Pero desafortunadamente gente como esa que vimos por ahí atrás en el video, hay mucha. Y ahí radica el grave problema de Colombia. Esa gente que todavía les cree. Y con esa reflexión de la fiscal Angélica Monsalve, con la reflexión de Gonzalo Guillén sobre la terna, que ya también varias veces lo ha expuesto, el pensamiento de la Corte Suprema, que la terna no tiene igualdad de género. Entonces, pues, vamos a ver, con eso terminamos este Noti Petrovsky. Les deseo un resto de día muy feliz. Acá seguimos de puente. Ustedes nos hacían fieros, pues hoy se los hago yo a ustedes. Y pues nos vemos en la próxima. Un abrazote ancestral desde la distancia. Como siempre, gracias. Miles de bendiciones para todos. Gracias por esos comentarios tan hermosos que he recibido en el video de ayer. Y bueno, siempre, pero en especial ayer, tuve la oportunidad de contestar unos pocos, pero de veras que muchísimas gracias. Me alegro que el video les haya gustado. Me alegro que la forma como hacemos las cosas aquí en Colombia con C sea de su total agrado. Y ahora, pues, si no se ha suscrito, regáleme la suscripción. Háganme ese favor, que ustedes saben, como siempre lo decimos, en todos los canales lo escuchan, de que eso para nosotros es muy importante. Y sí, es verdad, es muy importante para que los videos nos recomienden, para que el trabajo que hacemos llegue a más personas. Si a ustedes les gusta, regálenme el like. Entonces, con eso los dejo. Abrazotes y gracias.